¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Una nueva emisión del OPRENAR, el Observatorio para la Prevención del Narcotráfico. Estamos hoy con un lujo, realmente una persona que vale la pena escucharlo porque es un educador puro. Pedro Barcia, ¿cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Muchísimas gracias por estar. Miembro del OPRENAR, obviamente, Comisión de la Prevención Educativa, desde el punto de vista educativo. Autor de La Prevención Educativa de Adicciones. Este es un libro que provincia por provincia se va editando en un esfuerzo. No es simple el tema, pero cada provincia va bancando una edición para su gente. Y próximamente sale un nuevo libro conjuntamente con el doctor Ramón Leiguarda, que es El flagelo de las adicciones, complicaciones neurológicas y psiquiátricas del abuso de drogas. Este libro habla sobre los efectos de cada droga. ¿Es así, doctor? Es muy didáctico y además es clarísimo a una o dos cosas, que es la seriedad científica y la exposición didáctica de Leiguarda, que es excelente. Y lo ha querido hacer pequeño para que sea un libro manual. Claro, como nos está faltando a nosotros. Para guardarlo en el bolsillo, para poder guardarlo. Es bolsillable, así decía Ortega, un invento de palabra que se perdió y yo lo rescaté con el tiempo para una colección que inventé. Pero es interesante el hecho de que sea un libro manuable, porque nos está faltando un manual para la familia, porque este de prevención del que podemos hablar ahora está dirigido a los educadores. Claro. Pero falta algo para que sea bolsillable, para que el hombre en el tren, en el micro, en lo que sea, lo lleve el padre y pueda saber cuáles son los señalamientos, los signos que aparecen en el muchacho. Las alertas. La chica, claro, y las alertas, las luces rojas que se prenden y cómo actuar en consecuencia, porque el problema fundamental que se tiene en este momento es la desatención de la familia por los síntomas y, en segundo lugar, la desatención de la familia por la prevención de lo que pueda dar y la falta de articulación con la escuela, ¿no? ¿Cuáles son sus síntomas? Bueno, los síntomas en principio son el no querer participar más de la vida familiar, el tener horarios diferentes al resto de la familia, el no comer con todos, el cada vez tener un reducto más aislado en la casa, el comenzar con relaciones nuevas sin dar noticia de qué es lo que está pasando, la falta de apetito, la falta de responsabilidad en los quehaceres de la casa, la falta de la reacción frente a la autoridad del padre, autoridad en sentido etimológico de la palabra, aquella cosa que promueve y ayuda a uno, no el autoritarismo que lo oprime, sino que la autoridad lo lleva hacia adelante. Todos estos son signos que hay que saber leer y que en el chico se van acusando. La cuestión del muchacho, del adolescente, es que una serie de características de su edad lo hacen proclive precisamente para entrar en un mundo de adicciones, ¿no? Y lo que nosotros en nuestro libro La Prevención Educativa planteamos es, en rigor, que se vuelva a una ley, que es una ley nacional aprobada, pero que no está implementada, que es la 26.586 del año 2009, por la cual Reiser, con los que han estado hace unos días, vos en esto ha luchado mucho, y es la idea de que esta ley, que es excelente en la implementación de los contenidos en los distintos niveles de enseñanza, no se implementó, quedó allí, como tanta cosa de buen proyecto que no se desarrolló. En estos momentos hay conversaciones muy serias entre el Ministerio de Educación de la Nación, la CEDRONAR, que ha retomado su fuero, después de haberlos abandonado tanto tiempo. Afortunadamente. He estado conversando con gente de la CEDRONAR y me dicen que es un volver a vivir lo que está pasando. Estuvo acá Verónica Brasesco. Ah, claro, bueno, sí. Más que autorizada. Y lo que está ocurriendo en estos momentos es esta articulación que va a llevar con el tiempo a que los contenidos necesarios de la educación, que es lo que no existen, bajen a todos los niveles. La propuesta de nosotros desde la Academia de Educación, que es la... Usted fue presidente de la Academia de Educación hasta hace pocos días. Hasta hace poquito tiempo, sí, hasta hace un mes. Y la Academia de Educación es la sede, digamos, de lo que es la Comisión de Prevención, que es una de las 5 comisiones del OPRENAR. Así es. Y está integrado por gente del CONSUDEC, gente de la CORDIEP, gente de la Universidad de Flores, de la Universidad de la UAI, de la Universidad de UCALP y otras entidades más. Entonces, esta preocupación entiende que la prevención es de alguna manera la vacunación del ánimo del muchacho. Por esto entendemos por prevención una serie de medidas que tienen que ver con no esperar a que la cosa suceda, sino evitar los factores de riesgo. Prevenir. Y todo esto. Entonces, lo que desarrollamos aquí es la necesidad de que en todos los niveles, comenzando por los institutos de formación docente, que son la clave de la formación de los maestros, tenemos un número exageradísimo en el país, tenemos 1.400 institutos de formación docente,
cuando en Francia hay 30, en otros países 36, tenemos muchos especialistas, por eso que tenemos tanta gente. Demasiados caciques. Claro, ahora lo que ocurre es que esto va en detrimento del nivel, Claro, de modo que no se sabe muy bien cómo se puede mejorar. Pero el docente está preparado hoy para enfrentar el problema de la adicción desde la escuela. ¿Está preparado? En primer lugar, por lo que estaba diciendo, que en los institutos de formación donde él se calibra y se ajusta para la docencia, estos contenidos no han entrado. Claro. El Ministerio de Educación anterior propuso incorporarlos y no lo alcanzó a incorporarlos. En cambio ahora, la nueva directora del Instituto de Formación Docente, que es Cecilia Veleda, es una doctora que viene del CIPEC con mucha práctica de lo que son evaluaciones y mediciones estadísticas y demás, pues ha comenzado este esfuerzo por ver si, entre otras cosas, se puede incorporar gradualmente en la formación del docente. Porque hay un engaño en esto, y es que te dicen que el docente tiene que tener una preparación transversal sobre el tema. Es lo más difícil de lograr, porque ¿qué indica que vos tenés que tener una formación transversal y una aplicación transversal? Que en un momento determinado un alumno te levanta la mano y te hace una pregunta concreta sobre el campo de las adicciones y vos ahí tenés que explicarle. Claro. De modo que el background que vos tenés que tener tiene que ser fuerte. Claro. O una circunstancia que se dé en el colegio o en el barrio es lo que te da motivo y pie para que vos desarrolles esto. Entonces, no es tan fácil hablar, o mejor dicho, se habla con demasiada facilidad de lo que es lo transversal, cuando lo transversal exige una preparación firme por parte del maestro. En segundo lugar, estos contenidos, salvo en la ciudad de Buenos Aires, que en el año 15, el año pasado, comenzaron a entrar en el segundo nivel de secundario para informar al chico sobre lo específico de las distintas sustancias, no se ha incorporado en el país. De modo que lo que se espera es que desde, aunque parezca increíble, desde inicial, o sea, desde los 3 años, si ojalá se dé, ya comienzan las advertencias, porque un chico debe advertir de qué sustancias son nocivas y cuáles no, qué puede tomar del baño, qué no debe tomar, que no tiene que tomar determinadas cápsulas que ve en su casa. Bueno, todo esto es una formación que es de la etapa inicial. Y después esto va creciendo con el tiempo hasta llegar al secundario, que es donde hay que robustecer seriamente las cosas, porque es donde la oferta se da de manera más firme. Aquí hay que distinguir 2 campos en las adicciones, que generalmente el segundo no se trata. El campo de la sustancia es el que se come la parte de león, porque es el que tiene efectos contundentes y tremendos, ¿no? De extravío y cierto. En cambio hay otro campo que es el de las conductas. Conducta, por ejemplo, consumista, es una conducta que el chico está aprendiendo a los 3 años, prendiéndose el pantalón del padre y pidiéndole que le compre tal cosa. El padre, para sacárselo de encima, al final le compra, accede y el chico se acostumbra a que esa exigencia logra un objetivo. Claro. Y cuando entra en la vida lo cachetea de todos lados porque no te regala nada. La segunda adicción es el conjunto de ciberadicciones. El digital es un problema serio porque el celular, para que no lo combate uno porque sea nocivo para la educación. Yo tengo un trabajo que se llama cómo dar clase con un celular. Entonces, ¿yo qué hago yo? Doy clase con un celular durante 15 minutos. Después apagamos el celular y tengo autoridad de hacerlo porque lo utilicé antes. Le puse la pasta encima como ayudante de cátedra. Muy bien. ¿Qué problema dice Howard Gardner en el último libro que acaba de publicar? Se llama La generación APP. Que hay 3 IES que afectan al chico. El chico está en sí mismo y el celular lo convoca. Sale de sí. Y es un WhatsApp, que es un mensaje, que es una fotografía, vuelve y otra vez. Ahora, fíjate dónde tengo la mano yo. La realidad es la mesa. Queda en un limbo entre la realidad y él. O sea que te hace cautivo de un limbo que no lo pone en contacto con la realidad. ¿Y cuál es el objetivo fundamental de la educación? Que un hombre se inserte creativamente en la vida. Entonces, ¿cuáles son las 3 IE? En primer lugar, le quita identidad, porque el pibe no tiene tiempo de desarrollar su imaginación, su identidad ni su intimidad. ¿Por qué? Porque para eso tiene que huevear en el sentido estricto de la palabra y buen sentido de la palabra vieja, que viene de Cuyo y de Chile, que es andar buscando huevos por el campo. El campo no tiene gallinero. Entonces, cuando una madre le manda a un chico que está molestando en una reunión a huevear, significa mata por mata buscar huevos, ¿no? Y la peor conducta es cuando te dicen andar a huevear sin canasta porque no hay forma de traerlo. Entonces, es necesario que el chico huevee
No que huevee con W, que huevee es decir, que aparentemente pierda su tiempo pensando cuáles son sus proyectos, cuáles son sus ideas, qué le gustaría hacer, por qué le gusta Tota, por qué le disgusta Gabriela. Todo esto es parte de la vida íntima que el chico va desarrollando. El celular se lo impide, lo trae siempre hacia afuera. Segundo lugar, no tiene identidad, por eso cuando tiene que hacer en Facebook un perfil, inventa uno porque no lo tiene. Y en tercer lugar, la imaginación se reduce. Estoy hablando demasiado atropelladamente. No, no. Vos que sos tan calmo y tranquilo. No, no, te conozco tanto, he compartido con vos tanto que me gusta escucharte, porque realmente es tan nutriente, tan interesante lo que decís que no quiero interrumpirte. Sí quiero decirte, primero, te lo digo las dos cosas juntas. Primero que vas a hacer una síntesis de este libro, de la prevención educativa de adicciones. Y después del nuevo que sacaste con La Guarda, que es el flagelo de las adicciones, que hablas puntualmente de las consecuencias de cada droga. Habla de Guarda, yo lo único que hago, habla de Guarda. Le Guarda es el hombre que habla. Yo le hago de portero de humilde, ¿cierto? Está bien, los Todos dos son saben que importantes. en las órdenes antiguas el que abría la puerta era el hermano Lego y tonto. Sí. Bueno, yo en el caso hago mucho prólogo por eso. Pues, lo que este libro dice en última instancia es la necesidad de que los contenidos sean graduados a lo largo de toda la educación, desde inicial hasta final de secundario. ¿Cuáles son estos contenidos? Son de dos tipos. Los que atienden a la persona en su doble nivel. Primero el nivel, lo que es lo físico. Es lo que decía Jorgelina hace unos días acerca de que es necesario que el chico tenga conciencia de su salud, que defienda su salud, su cuerpo, que practique deporte. Lo que el padre Pepe dice permanentemente, darle ocasiones de que el chico tenga salida a través del fútbol y demás. Darle un sentido de coparticipación con otros, todo esto que tiende a la vida sana, en primer lugar. Lo segundo es la formación de la persona, y esta es la clave fundamental para el adolescente. Y lo tercero es la formación e información sobre las drogas. Yo creo que hay que centrarse mucho en la prevención, en lo que es la formación de la persona. La palabra persona no suele aparecer nunca en las leyes argentinas, porque presenta un problema filosófico, teológico, etcétera, ¿no? Entonces, no se habla de persona. Te dicen que hay que formar un buen ciudadano. Platón ya decía que si no sos un hombre virtuoso no tenés un buen polités. Un hombre que habite la polis, si no es virtuoso. De modo que lo segundo es ser buen ciudadano. Primero, buena persona. Segundo, buen ciudadano. Tercero, morigerador de programas de televisión o docente en cualquier cosa. Ahora, la formación de la persona que atiende, en primer lugar, hay una palabra difícil de pronunciar, que a mí me cuesta siempre decirla, pero que es clave en todo esto y que se ha dejado de lado en la educación. La capacidad de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Viene un verbo, esto afecta un poco a la cuestión, uno parece que tuviera información seria sobre esta cosa. Clasificada. ¿No? Es calificada, sí. El verbo resiliere significa en latín, cuando vos venís caminando, tropezás con un objeto y reculás. Pero no reculás a lo argentino buscando puentear la realidad, sino que reculás para tomar distancia, conocimiento del problema que tenés adelante, problema es lo lanzado adelante de uno, y una vez que lo considerás, ¿cómo lo superás? Esa capacidad de resiliencia es la que hace que cuando vos te dicen que querés droga digas que no, porque te situás, retrocedés y bueno, esa capacidad de resiliencia está en este momento vulnerada porque el padre le facilita todo al hijo. Le facilita de tal manera toda dificultad que se cree que la buena pedagogía es no presentarle problemas. Y hay toda una formación del chico a través de las dificultades que tiene. Con el tropezón aprendés a caminar. Claro. Entonces, todo lo que es dificultad, al chico le genera una capacidad de reacción frente a las cosas que le propone la vida. En estos momentos, esta especie de tolerantismo que tiene el padre y de suavizarle todo y hacerle la vida cuesta abajo, hace que cuando vos le preguntés a un chico, como hacemos en una encuesta en la facultad, ¿qué es un declive de terreno? Te hace siempre así. Nunca lo ve desde abajo. Claro. Entonces, eso es un acostumbramiento que cuando se encuentra con la vida, que es la gran trituradora, no le va a perdonar nada y el padre no va a estar para facilitarle el camino. De modo que la capacidad de educación de la persona tiene que centrarse en la educación emocional, que nos está faltando, un importante capítulo de la educación. En segundo lugar, la educación de la autoestima. Que el chico se considere bueno, que se considere positivo, porque en general te tiran abajo con tanta... Es decir, cuando yo recibo un pibe en la universidad, le pregunto, ¿cuáles son tus dones? No los conoce. Ahora yo le pregunto, ¿cuáles son tus defectos? Lo sabe, porque la educación le ha señalado siempre los defectos y nunca las categorías buenas que el chico tiene. Entonces hay que saltarle la autoestima, hay que enseñarle un espíritu crítico gradual que se vaya afirmando.
Y hay que enseñarle a través de casos y de experiencias, enfrentarse con situaciones complejas para que encuentre solución. Todo esto robustece mucho el ánimo del chico y lo hace apto para decir no cuando corresponde. La capacidad de no confrontar, sino de dialogar. Bueno, esto es una deuda argentina que tenemos con todo el mundo, ¿cierto? En la Argentina no se dialoga. Acá te estoy impidiendo que dialogues porque tenés un monólogo que está instalado pero catarático. yo lo permito. Bien, pero vos ves que los programas que te dicen a 2 voces son a 14 en televisión habitualmente. Es decir, no tenemos la cultura del diálogo. Y el diálogo es muy importante porque te permite saber qué es lo que el otro dice, la escucha atenta que tanto proclama la Iglesia, ¿cierto? Y que uno no tiene la costumbre de ejercerla. Escuchar atentamente al otro para ser tolerante. Tolerante no es aguantar a la suegra. Tolerancia es entender al otro para comprenderlo y entonces saber cómo acompañarlo. Entonces, todo esto tiene que darse en la formación de la persona en general. Ninguno de estos puntos está incluido en los contenidos de educación argentina. Sin duda, estoy pensando que muchas veces por todo lo que estás diciendo servirá también para los matrimonios, ¿no? Esto de escucharse para entender al otro y juntos comprender de qué se trata. Sí, yo sobre eso no escribiría porque demasiado tengo con el mío ya. Como sí, me imagino. Pedro, estamos hablando con Pedro Barcia, educador, hombre que ha conducido mucho tiempo la Academia de la Educación. Este tema de la reducción de daños en la droga, ¿qué concepto tenés? ¿De la? La reducción de daño en la droga, esta teoría nueva que hay, sí. Así como droga buena y droga mala, el tema de reducción de droga, la reducción del daño por la droga. Es como la gente que te dice, yo estoy un poquito embarazada. ¿Estás embarazado o no estás embarazado? ¿Estás metido en la droga o no estás metido en la droga? Las drogas no hay buenas y malas, como muy bien dijo esta expresión del Oprenar que apareció y que en varios sitios y que fue comentada por una editorial del Diario de la Nación. Me parece muy acertado. La droga siempre es una puerta que porque aparentemente sea inocua, te va abriendo la tolerancia y te va quitando la capacidad de reacción tuya. Por eso, las adicciones a conductas ya te debilitan la voluntad porque te haces adicto a determinada cosa y no puedes reaccionar. Perdés el dominio de vos. Entonces, el ser señor de sí mismo es lo primero que tenés que aprender en la vida. Primera cosa. En segundo lugar, esa capacidad de dominio sobre la situación se va perdiendo también por el alcohol. Rogelina hablaba acerca del alcohol. Sabés que la ley de alcoholismo no se cumple en nuestro país. Tenemos una serie de leyes incumplidas, no únicamente la que dijimos. Y el alcoholismo es la base, la puerta, es el preámbulo, por eso se llama previa, porque te prepara, es el vestíbulo para entrar después en el salón. Y cuando querés acordar, todo esto te va bajando la capacidad de resiliencia, de accionar frente al problema. Claro, te quita la potencia reactiva que el hombre tiene que tener. Los anticuerpos. El anticuerpo, te quita el anticuerpo. Es un anticuerpo. Por eso te digo que es una vacunación. Claro. La educación de la persona, con todas estas características preventivas, es una vacunación del ánimo, porque a vos te genera, como vos bien decís, anticuerpos para reaccionar a su oportunidad. Si no, el chico está absolutamente expósito. Expósito en el sentido peor de la palabra, porque uno dice las imprentas de los niños expósitos no saben muy bien qué es, ¿verdad? Los niños expósitos eran los abandonados, sin techo, ¿cierto? Al lado de los hospitales o en los conventos de monjas. El que no tiene techo para protegerse. Y el chico termina así en la vida cuando no tiene esta capacidad de defenderse y defenderse a sí mismo, ¿no? Pero cuando vos ves casos cercanos, porque todos podemos tener muy cerca el tema de drogadicción, ¿no? Que el padre te dice, no me di cuenta, ¿cómo no me di cuenta durante 4 o 5 años que mi hijo se drogaba? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo es que no se da cuenta? Ese padre no tiene perdón, porque si hay algo que los que padres tenemos que tener es atención a los hijos. La primera cosa que vos tenés que tener es una gran afectividad por el hijo. Está probado que el 90% de los drogadictos no lo hubieran sido si hubieran tenido afecto cuando tenían un seno familiar. Y entonces, el afecto, el manifestarle al hijo el afecto es una primera forma de protección. El chico se siente cobijado en su casa. La indiferencia del padre se está dando de una manera cada vez más aguzada porque el padre y madre trabajan afuera. Esto empezó en nuestro país más o menos en 2001, con la crisis económica. Hizo que los padres tuvieran que trabajar ambos y ya no vuelven después a la atención del chico. El chico hace sus deberes solo, el chico se maneja solo en su casa. Entonces, el padre no puede seguir diciendo cómo no me di cuenta porque no puso la atención, no puso los ojos en la realidad. Y vos tenés que ser un lector permanente de los síntomas que estás viendo, no únicamente en tu hijo, en tu mujer, en lo demás. Hay que tener en esto una avidez de observación para comprender qué está pasando. Y en estos momentos el muchacho, el padre, digamos, joven,
liquida el trámite dándole dinero, facilitándole lo que necesita, el último aparatito que salió en lo electrónico. Todo esto es darle, le cree que con esto se gana algo, no se gana nada. Lo que se gana es dejarlo expuesto a sí mismo sin protección. Por eso la atención de los padres en la etapa de la vida familiar es esencial. Como yo te dije que el primer rasgo que se nota es que el chico no participa más de la reunión familiar, cumpleaños, festejo, es mala seña. El chico ya está apartándose. Hay tres sociedades, la sociedad familiar, la sociedad educativa y la gran sociedad. La sociedad familiar podés manejarla, la sociedad educativa podés manejarla, la que no podés manejar es la sociedad general, ¿no? Pero tampoco podés justificar tu falta de competencia como padre diciendo que el estado de las cosas es así, que el mundo va así, que vos no podés luchar contra... Bueno, lo primero que tenés que hacer es barrer la vereda de tu casa. Decía que si todo el mundo barre la vereda de su casa, el mundo estaría limpio. Atienda a su casa, atienda a su mujer, atienda a sus hijos y va a mejorar la cosa. Digo, en nuestra época, cuando éramos jóvenes, los viejos hablaban de la yunta. ¿Con qué yunta andás? ¿Cómo haces para esto, preocuparte por tu hijo sin invadirlo, sin tener miedo de invadirlo? Porque somos culposos en cuanto a observarlos demasiado que se sientan perseguidos. ¿Cuál es el término medio de la observación a través de ese amor que vos decís? Ahí el extremo medio estaría, como todo consiste en la virtud, como dicen la luz en las páginas rosadas en latín, ¿cierto? In medio consistit virtus. ¿En qué consiste? En que el autoritarismo no se ejerza y el tolerantismo no se ejerza. Es decir, es una cálida yuntura, decía Horacio, hay que citar al poeta latino para que lo prestigien a uno, es una cálida yuntura entre dos actitudes, dificilísima de manejar porque los padres aprendemos a ser padres con los pichones. Claro. Esta es la realidad, claro. ¿Cierto? Pero entonces hay que estar atento hasta dónde vos podés tirar la piola y cuándo tenés que conceder. Ahora, no me puede ser que un padre, cuando yo le digo, che, ¿cómo los reunís a todos los pibes en tu casa? Están tomando desde que yo llegué. Me dice, no, pero es bebida de calidad, no es berreta. Claro, le digo la buena. Pero con esto vamos. Claro. ¿A dónde vamos? Claro, claro. El tema también, ¿no? Que va muy pegado, esto que la previa hagámosla en casa porque por lo menos los veo. Pero el reclamo del pibe que después lo primero que te dice, un chico que cae en la droga, es que lo dejaron solo. Claro. Y lo primero que hace es el reclamo al padre y a la madre. Entonces, tenemos que estar muy atentos los padres, por eso insisto, un manualito de padres, que hay algunos escritos, tendría que ayornarse, tendría que relaborar y distribuirse gratuitamente a todos los padres de la Argentina para que no puedan decir que ni siquiera tienen un manual en el bolsillo como para orientarse. Cierto. Es que realmente manual no lo hay, porque nadie nos ha enseñado a ser padre. Esto, como decías vos, lo vas aprendiendo con los pichones. Yo participé en una escuela de padres que fue muy interesante, ¿sí? Porque me enseñó algo que era fundamental. Tomábamos un caso, y en el caso distinguíamos algo que a vos te parece que es fácil de hacer, que es distinguir los hechos objetivos que el caso dice y la apreciación que vos hacés. Vos confundís siempre las dos cosas y estás apreciando desde tu subjetividad un hecho objetivo y lo deformás. Eso el padre tiene que aprenderlo para ver al chico con objetividad. ¿Y eso es fácil aprenderlo? Es dificilísimo, pero lo hacíamos con cuadernito, una vez nos reíamos de todo, criticamos y al final a vos te queda la conducta por lo menos, la conducta de esforzarte en distinguir los hechos reales y la interpretación que vos hacés. Subjetiva. Subjetiva que hacés, porque somos sujetos, gracias a Dios, somos sujetos, pero tenemos una limitación. Sabés que uno de los grandes tópicos que hay es el libro del mundo. Los hebreos dicen que hay dos libros, el libro de la Torá y la creación como otro libro de Dios. Pues bien, un viejo tópico que el mundo es un libro que vos haces turismo para leer el mundo. Pero Goethe le dio una vueltita de tuerca a esto y dijo que sí, el libro es un mundo, pero nosotros somos parte de ese texto. De modo que cuando vos te lees, te estás leyendo a vos. De modo que ahí viene el juego de la subjetividad, donde vos, ¿cómo haces para distinguir muy bien la implicación que tenés en el mundo y el juicio crítico que tenés que tener sobre lo tuyo? No, nada fácil. ¿Tenés un minuto para decirme por qué hay que leer este libro? Que es el flagelo de las adicciones, complicaciones neurológicas y psiquiátricas del abuso de drogas, el doctor Ramón Laguardia y, obviamente, una presentación. El presentador es el doctor Pedro García. Yo hago nomás que le abrí la puerta, como te digo, y el consejo es que, como en los edificios, evite al portero. La situación es esta. Vos te recordarás, porque vos estuviste en el primer, como uno de los factotum, en el primer seminario de la OPRENAR, en el 14, ustedes constituyeron, porque ustedes lo hacían todo. Mirá que este año en el Congreso tenés que exponer de vuelta. Sí, tenemos que estar.
para repetir las mismas cosas en distintos sitios. Bien. Entonces, nos reunieron ustedes y crearon la mesa, la mesa preventiva la crearon ustedes y estábamos con la Iguarda. La explicación de la Iguarda fue muy sobria, muy medida y muy corta. Entonces, cuando llegó a la academia le dijimos, nos quedamos con gusto a más, con sabor de que había poco. Entonces empezamos a presionarlo a la Iguarda, que tenía mucho trabajo, y terminó haciendo este libro que, te digo, tiene esta cualidad de ser claro, conciso y correcto, las 3 C, que en la comunicación son fundamentales. Sí, claro. Entonces, este libro, ¿qué te dice? ¿Cuáles son los efectos que produce en la salud el deterioro cada una de las drogas? Como para que vos, cuando tengas alguna reacción, si estás en el campo, alguna reacción, empecés a darte cuenta que te estás deteriorando. La clasificación del tema. La clasificación. Naturalmente llega hasta las drogas sintéticas, esas drogas sintéticas que ahora, a Dios gracias, si es que se da, la ley nueva va a sacar un acápite que se refiera a los análogos, porque si no te acordás cómo se escapaban todos, porque no estaban descritas en el se siguen escapando de alguna manera. Se siguen escapando. Bueno, entonces lo que hace la Iguarda es organizar todo esto de una manera muy clara. Tuvo la suerte que Swiss Medical editó 5.000 ejemplares y estos 5.000 ejemplares van a ser distribuidos en los institutos de formación docente, en las academias, porque la prohijamos, la Academia de Educación y la Academia de Medicina, y a través de lo digital llegar a todo lo que se pueda. Porque la Academia de Educación está ofreciendo desde su sitio electrónico www.acaedu.edu.ar, vos entrás y ahí tenés cantidad de libros digitalizados, de modo que no tenés que gastar un sope en esto. Muy bien, Pedro, gracias. No, gracias a vos por invitarme. Pedro Barcia, como siempre, un placer. Usted lo escuchó. Conforman el OPRENAR las siguientes instituciones: Medicus, Fundación UADE, Universidad del Salvador, Universidad de Palermo, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Sindicato Argentino de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada, Academia Nacional de Educación, Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, Consejo Superior de Educación Católica, Junta de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina, Pastoral Universitaria, Arquidiócesis de Buenos Aires, Consejo de Rectores de Universidades Privadas, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Gradiva, Comunidad Terapéutica Profesional, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Universidad Abierta Interamericana, Universidad Austral, Universidad de Belgrano, Universidad KS, Universidad Católica Argentina, Universidad Católica de La Plata, Universidad del SEMA, Universidad de Concepción del Uruguay, Universidad de la Concagua, Universidad FASTA, Universidad Favaloro, Universidad de Flores, Universidad Kennedy, Universidad de Morón, Universidad del Museo Social Argentino, Universidad Salesiana y Universidad de San Isidro.